Gloria a Dios. Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios allá en Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes. Allí vamos a meditar esta noche en el capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9 del segundo libro de Reyes, versículos del 30 al 37. Vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezreel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien así que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Incline su rostro y pidamos la bendición para que sea Dios el que hable a nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Todos sabemos quién era Jezabel. Jezabel era una mujer mala, casada con el rey Acab. Esta mujer dice que seducía a los servidores de Dios. ¿Por qué? Porque ella estaba llena de maldad. Ella, el propósito que tenía era destruir a los hombres de Dios. Así es que muchos de los profetas de Baal eran hombres de Dios. Pero esos hombres de Dios cambiaron debido a que esa mujer llegó y cambió su vida. ¿Con qué? Con fornicación, con adulterio, con seducción, con todo pecado. Era ambiciosa, avariciosa y muchas cosas más que no son de Dios. Entonces, por eso es que aquí esta mujer se había ganado el nombre de una mujer mala, pecadora, que destruía a los hombres de Dios. Así es que por eso vamos a ver ahí cómo es que esta mujer muere. Porque el que anda en pecado no va a morir como Dios manda. ¿Por qué? Porque el pecado va a hacer que la destruya. Entonces dice de que esta mujer es la que entraba en las iglesias y se aducía a los hombres de Dios, a los siervos de Dios, haciéndolos pecar, pero haciéndoles ver que eso es bueno y agradable a Dios. Entonces por eso es que aquí este rey la mató. ¿Por qué? Porque no le agradaba a Dios.
Vamos a irnos a una cita ya antes de empezar en el capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Versículos del 20 en adelante. Está hablando el mensaje acerca de Tiatira, el mensaje de las 7 iglesias. Dice, desde el 19 leamos y dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que hacía Jezabel. Seducir a los siervos de Dios, dice, para fornicar. Y comer, dice, cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces era la que hacía el mal en las iglesias, para que las iglesias no crecieran, para que las iglesias cayeran. Y dice en el 21, y le he dado, dice, tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahí está, ¿verdad? Que Dios les da tiempo para que se arrepienta del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la seducción, pero no quieren. Eso es lo que dice ahí. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Hay muchos que tienen tiempo de arrepentirse, pero no quieren. Eso es lo que dice aquí. Esta mujer, Dios le dio tiempo. Y a muchos Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos y buscarle, pero no queremos. Seguimos en la maldad, y por eso dice ahí que Dios le ha dado tiempo para arrepentirse, pero que no quiere arrepentirse. Y el que no quiere arrepentirse no va a cambiar. Solo Dios puede tocar esos corazones. Así es que esta mujer era una profetisa, como muchas mujeres hoy predican el Evangelio, todas pintarrajeadas de pantalones, como lo hacen muchas iglesias en este tiempo. Esta mujer era la profetisa de ese tiempo y estaba llevando el pecado a la iglesia. Cuentan en las redes sociales de que ha salido una nueva iglesia en la que les están permitiendo todo tipo de pecado, diciéndoles que todas las cosas agradan a Dios. Y esa iglesia dicen que está creciendo, porque el mundo así quiere, que le permitan estar adentro y afuera. Entonces por eso es que esta mujer iba ganando puntos en esta iglesia, predicaba, dice ahí que era una profetisa. Eso es lo que dice ahí. Dice que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos. ¿A quiénes va a destruir? A los siervos de Dios. ¿Para qué? Para que no prediquen más el Evangelio. Así es que ahí está donde aquí se le está permitiendo, pero dice que Dios le ha dado tiempo. Y como no quiso, ahí vino la destrucción. Versículo 22 dice: y he aquí, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahí está, ¿verdad? Que como ella está predicando y enseñando a seducir, a hacer el mal, a fornicar, entonces dice que la va a arrojar en cama. La va a tirar en la cama, dice ahí. He aquí yo la arrojo en cama, dice el 22, y en gran tribulación vienen pruebas. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, porque no hacen lo recto delante de Dios, porque no quieren hacer su voluntad. Así que por eso que dice ahí, a los que con ella adulteran, dice, se arrepienten de sus obras de ellos. Así que ahí está donde, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran. Así que por eso que usted y yo no debemos de caer en el pecado, en el adulterio. ¿Por qué? Porque vienen pruebas. Vamos a caer en cama, enfermos, porque cuando uno cae en cama es porque no aguanta. Lo vence la enfermedad. Y eso es lo que dice aquí. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y el 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, dice, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré, dice, a cada uno según vuestras obras. Ahí está donde Dios va a dar a cada uno según
la vida de esta tierra, según las obras en esta tierra, si hemos puesto o no la palabra por obra. Entonces, por eso que dice allí, y a cada uno dice, daré, a cada uno según vuestras obras. Entonces, usted y yo debemos de hacer buenas obras, porque estamos en Cristo y el mundo tiene que ver esos ejemplos de las obras que usted y yo hacemos. Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ahí está hablando a aquellos que no se han corrompido, que no han caído en el pecado, en la tentación de esa mujer, que estuvo predicando ahí en Tiatira. Estuvo dándonos mensajes y haciéndole ver a la gente que nada era pecado. Entonces, pero dice que los que no se han corrompido, que no han cambiado la palabra y se han mantenido firmes, dice, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ahí está, ¿verdad? Que hay que retener, ¿el qué? Lo bueno de la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Eso es lo que pasa, que muchos se quedan a medio. ¿Por qué? Porque lo han hecho como Dios dice. No se han mantenido, muchos se han quedado, muchos la tentación los ha destruido. Ya no quieren seguir en el camino correcto, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Por eso dice ahí, a los que no han conocido las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Así es que usted y yo que permanecemos en el Evangelio, tratemos de mantenernos firmes en esa fe, esa convicción que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, de mantenernos firmes en la fe que Él nos enseñó. Vamos allá a Segunda de Reyes 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. Ahí estamos, meditando en la palabra. Dice ahí, iniciando, vino después, dice Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Ahí está, ¿qué es lo que hizo? Pintarse, como se pintaban los egipcios, los babilónicos. Entonces dijo, vino después Jehú de Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Cuando dice se atavió la cabeza, se arregló el cabello, se pintó bien para provocar al siervo, al rey, y hacerlo caer en su maldad, en su trampa, y después destruirlo, porque eso es lo que ella hacía, hacer caer a los hombres en la maldad para destruir sus almas y que no busquen de Dios. Así entra el enemigo en las iglesias. Llegan y están todas pintadas. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Que se pintó los ojos, como se hacía en aquel tiempo. Como muchos andan en este tiempo, eso viene de tiempos antiguos. Así que por eso es que usted y yo no debemos de caer en esa provocación, que cuando una mujer se pinta es para provocar al siervo de Dios, a destruirlo, a que caiga en tentación, en el pecado. Por eso es que allá Tito nos da unas normas de cómo vestirse, de cómo vestir con decoro. Entonces dice ahí que esta mujer se pintó los ojos, dice, y atavió su cabeza para prepararse y recibir al siervo que iba a llegar ahí. Versículo 31 dice, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien así que mató a su señor? Ahí está preguntando, ¿verdad? Cuando llegó Jehú, preguntando si había matado al que ella lo había mandado a matar. Porque esta mujer era de otra ciudad. O sea, esta mujer era la mujer de Acab, y Acab era de la tribu de Israel. Y
Esta mujer era de otra ciudad y Dios le mandó a no mezclarse con personas de otras ciudades. ¿Por qué? Porque iban a perder su comunión con Dios. Así es que ella dominaba. Versículo 32 dice: alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Ahí está el rey Jehú preguntando que quién está con él para poder mandarlas a destruir a la reina Jezabel, porque era una reina, era la mujer del rey. Entonces esta mujer, ya estaba escrito de que ella iba a morir y que los perros la iban a comer. Entonces por eso es que aquí dice que este rey Jehú preguntó que quiénes estaban con él para mandarlos arriba, porque estaba en la azotea y les mandó a aventarla desde arriba a caer abajo. Dice, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos echaron, y parte de su sangre se salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Ahí está, ¿verdad? Que cómo es que murió esta mujer Jezabel. ¿Por qué? Por su maldad. Porque ella había dominado a los reyes y a los profetas de Dios, los había hecho cambiar y irse a la adoración de los ídolos. Por eso es que se predica de que estos pueblos eran paganos y Israel, el pueblo de Dios, no tenía que mezclarse con ellos, porque iban a desviar su corazón del amor de Dios y irse tras la idolatría. Entonces por eso es que aquí es donde dice, ¿verdad?, de que y él les dijo: echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Ahí está, ¿quién la atropelló? El rey Jehú. Él la mató, él mandó a matarla con los que estaban con él. Así es que por eso que dice ahí, dice: entró luego y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de un rey. Ahí está, ¿verdad?, donde ella se fue metiendo en el pueblo de Israel para destruirlo, para apartarlo de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Alguien que no llega con la intención de buscar a Dios, sino con la intención de destruir, con la intención de apartarnos del camino de Dios, a que induzca al pueblo al pecado. Y ese es el cuidado de las congregaciones, ¿verdad? Entonces dice de ahí de que esta mujer es la que mandó amenazar a Elías. Vámonos allí a la Primera de Reyes, en el capítulo 19. Allá atrásito. Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí vamos a leer qué dice ahí. En el capítulo 19 dice: Acab, dice, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esos profetas eran los profetas idólatras, los profetas de Baal. Y dice, entonces dice, envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahí está el mensaje que le mandó a decir. Allí es donde Elías sintió la depresión y dice que se fue a meter en una cueva. Eso es lo que dice ahí. Dice ahí en el versículo 8, si ustedes ven, y se levantó pues, dice, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó, dice, 40 días y 40 noches hasta Oreb, en el monte de Dios, y allí se metió, dice, en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí está. ¿Por qué se metió? Ahí está donde él le responde, ahí en el 10, ¿verdad? Y dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí está el miedo que él tiene. Entonces un hombre de Dios tiene miedo. Es humano, por eso dice allá en Santiago que Elías era un hombre como nosotros, común, con pasiones, dice. Sentía temor, sentía aflicción.
Y por eso es que se fue a meter a esa cueva. Pero Dios de allí los llegó a sacar y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Y dice que le dijo, sal fuera, en el 11, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, dice, y una grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Ahí estaba, donde Dios le hablaba, pero él no estaba en ese viento. Él estaba en la presencia con Elías. Así es que vino fuego, vino terremoto, dice el 12, ¿verdad? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí está, ¿verdad? Donde Dios estaba ahí. Y cuando lo oyó Elías, dice en el 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a la espada de los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí está el miedo, ¿verdad? Y le dijo Dios, oh Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ahí está, lo mandó a trabajar a otra misión. Así quiere Dios que trabajemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos metidos ahí durmiendo en la cueva, así como Elías. Pero Él no quiere que durmamos. Él quiere que trabajemos en la obra. Por eso es que dice que ¿qué haces ahí, Elías? Le digo, en esa cueva, salí de ahí. Hay trabajo, andan a ungir un rey. Porque a los profetas ungían a los reyes. Bueno, sigamos allá para ir terminando allá en el 9 de Segunda de Reyes. Capítulo 9 estamos. Dice el versículo 9. Dice que la arrojó y que luego comió, dice el versículo 34. Entró luego y después que comió, dice, y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Había una orden de sepultar a esta mujer porque era hija de un rey y tenía que ser sepultada. Pero en el 35 dice, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Ahí está, ¿qué es lo que hallaron? Ya no le hallaron carne. Ya había sido comida por los perros. Porque así estaba la profecía. Así había dicho Dios que esa mujer iba a morir comida por los perros. Versículo 36. Y volvieron y se lo dijeron y él dijo, esta es la palabra de Dios, dice. Así dijo, porque la cual él habló, dice, por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel. Ahí está. Le iban a comer la carne o le iban a dejar los huesos. Así era profecía que Dios había mandado a Elías, y él lo dijo, que en la heredad de Israel, donde Naboc tenía una viña y ella fue a acusarlo para que lo mataran. Eso está ahí en Primera de Reyes 21, ya vamos a ver. Pero solo terminamos en el 37. Y el cuerpo de Jezabel, dice, será como estiércol. No es nada, desecho. Como estiércol, dice, sobre la faz de la tierra, en la heredad de Israel. De manera que nadie, dice, pueda decir, esta es Israel. ¿Por qué? Porque ya no lo iban a conocer. Porque los huesos ya no se conocen. Porque huesos pueden ser de varios. De los huesos de uno, los huesos de otro. Entonces, sin la carne, sin el que es la que cobra los huesos, no lo conocen aún. Entonces, por eso que dice aquí, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Terminemos ahí en la Primera de Reyes 21, de atrás. En el capítulo 21 de Primera de Reyes, allá atrás. Sí, Primera de Reyes 21, en el capítulo 21. 21-23. Dice ahí, Acab y la viña de Naboc, tiene el capítulo 21, donde le quita la viña a este hombre. Pero en el 23 dice, de Jezabel también, dice, ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán
a Jezabel en el muro de Jezreel. Ahí está la profecía donde dice que le iban a comer las carnes, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ahí está, ¿verdad? Que cuando hay animales como los zopilotes, se comen las carnes del cuerpo y solo quedan los huesos después. ¿Por qué? Porque debido a que esta mujer dice de que, y pondré, dice en el 22, tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ab, por la rebelión con que me provocaron a ira y con que has hecho pecar a Israel. Ahí está, ¿verdad? Que por eso es que iba a ser castigada y iban a ser comida por los animales. Dice que en la ciudad le iban a comer los perros y en el campo los animales, las aves. Eso es lo que dice ahí. Así es que eso pasó debido a que esta mujer dice que aquí este señor Nabot tenía una viña, pero se la querían quitar y no hallaban cómo, hasta que ella lo culpó de que había blasfemado y lo sacaron de la ciudad y lo mataron. Eso es lo que dice. Entonces, por eso ella planeó todo esto, pero todo eso era falso, porque ella se encargaba de las mentiras, de mentirle al pueblo, de engañarle, de salir con su gusto, de hacer lo que ella quería. Entonces, ¿pero qué? Haciendo lo malo. Y cuando se hace lo malo, Dios no lo va a respaldar. Dios va a respaldar lo bueno. Por eso que usted dijo, debemos de hacer lo bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que lo respalde. Queremos que Dios nos ayude, ¿verdad? Así que, hermanos, la gloria es para Dios. Ahí está la palabra de nuestro Dios esta noche. Y que sea Dios, ¿verdad? Que